El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, las lecturas de hoy se resumen seguramente en una única expresión de la vida cristiana: el amor. El amor a Dios sobre todas las cosas, el amor a los hermanos, el amor al prójimo. Bien saben que la comunidad de Tesalónica es una iglesia muy joven. Hace poco tiempo que ha recibido el mensaje del Evangelio y vive la frescura y la novedad de la vida de Cristo resucitado. Por eso Pablo se siente orgulloso y ve revivida su propia experiencia en la de esta comunidad. Bajo la acción del único Espíritu, Jesús y los apóstoles, Pablo y sus comunidades están embarcadas en el mismo destino y se encuentran unidas por la misma vocación. Son solidarios en el camino de la cruz y copartícipes de la alegría de los frutos de la resurrección. Por esta razón, como Pablo, la iglesia de Tesalónica ha llegado a ser modelo, punto de referencia y foco de irradiación del Evangelio. Es una iglesia que imita de Pablo la alegría de vivir según el Evangelio. La alegría es un don del Espíritu Santo, que ha guiado a Jesús hasta la entrega de sí mismo y que ahora conduce a Pablo en medio de las pruebas y tribulaciones. La comunidad también imita la entereza con la que Pablo acoge la persecución y los contratiempos por causa del Evangelio, y justo por esto los tesalonicenses se han convertido en un ejemplo a imitar para los cristianos de Grecia. De esta manera han llegado a ser modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, les dice Pablo a los tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica ha seguido de Pablo el ejemplo de la misma acogida entusiasta del Evangelio y se ha encargado de evangelizar el resto de Grecia con palabras y hechos, con la propia vida, y no solo en Macedonia y Acaya habéis hecho resonar la palabra del Señor. Cuanto ha sucedido en la conversión de los tesalonicenses es un poco el paradigma del querigma cristiano a los paganos: pasar del politeísmo idolátrico al monoteísmo confiado, abandonar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y adherirse a la revelación cristológica que espera su pleno cumplimiento en la parucía, es decir, el regreso glorioso de Cristo. Este argumento constituirá uno de los temas fundamentales de la carta. Por su lado, precisamente, la primera lectura tomada del libro del Génesis, ¿verdad?, nos ha hecho muy conscientes de la dignidad de todas las personas. La venganza, o dicho con otros términos equivalentes, el rescate o la redención, era en el Antiguo Testamento un deber moral y un modo de practicar la justicia en una sociedad sin estructuras jurídicas adecuadas. Sin embargo,
y con frecuencia degeneraba y resultaba incontrolable, a pesar de los prejuicios incluso de la ley del talión. Expresa el espíritu de código de la alianza, que es una ley de misericordia. El presente texto es una prueba de esa afirmación. Su lectura muestra que la ley debe ser entendida como signo de la presencia del Señor, que es misericordioso con su pueblo y cuida especialmente con esmero y amor de aquellos miembros más desasistidos e indigentes, desprovistos de defensor, vindicador o redentor, de quienes carecen y están faltos de un clan, los extranjeros, de un padre o marido, el huérfano o la viuda, de un abogado, el pobre. De estas personas Dios se presenta como el defensor, o sea, como abogado, marido, padre y familia. La relación entre los hombres, si no empeñasen la verdad del Dios que se ha revelado a Israel, no deberían impregnarse ni de criterios egoístas ni de intereses económicos personales o grupales, sino de espíritu de solidaridad, compasión y comprensión, como Israel ha podido experimentar con Dios. El versículo inicial de la lectura trae a la memoria la liberación de la esclavitud de Egipto y continúa con unas enseñanzas que transpiran este espíritu de misericordia. No son simples normas de filantropía interracial o interclasista, sino expresiones de una exigencia teológica. Quien ha conocido a Dios debe actuar conforme a la verdad de este Dios misericordioso y cariñoso que sale a su encuentro como liberador, que da la libertad plena. Por eso Jesús, ante la pregunta del escriba, experto en la ley, ¿verdad?, se da cuenta que no solo un recuerdo histórico de la confrontación entre Jesús y sus adversarios, siempre dispuestos a acabar con él, sino un reflejo de las preocupaciones de la comunidad a la que se dirige Mateo. La comunidad a la que Mateo escribe el Evangelio quiere saber qué precepto resume todas las enseñanzas de la ley y los profetas, y evitar la confusión que supone el cumplimiento de una miriada de obligaciones y deberes. Los interlocutores de Jesús no le preguntan, como en Marcos, cuál es el primer mandamiento, sino cuál es el más grande, un semitismo para expresar el más importante. La respuesta de Jesús a la pregunta del escriba se articula en dos momentos. Primero se refiere al Shema Israel, escucha Israel. La oración cotidiana de los judíos después la asocia con el precepto del amor al prójimo. Al final añade, en estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Por lo tanto, la primera lectura que comentamos anteriormente precisamente es la práctica de esta ley. El amor es la única respuesta verdaderamente adecuada que el creyente puede darle a Dios, que lo ha amado primero y que le ofrece su amistad. Un amor, como ya enseñaba el Antiguo Testamento, único e indiviso, aglutinador de todos los componentes de ser, la inteligencia, la voluntad y las fuerzas vitales. Un amor así necesita salir de la dispersión y encontrar la integración, una unidad de vida consciente y libre. El verdadero amor a Dios, síntesis de la ley, posee un nexo inseparable con el amor al prójimo. El segundo es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. En caso contrario, hay que denunciar el carácter hipócrita, tal como lo han hecho con insistencia con insistentes avisos los profetas de Israel, de un culto formalista que no practique la justicia y la misericordia con el prójimo.
La unidad inherente entre los dos mandamientos es indudablemente el corazón de la predicación profética y de la Torá, como muestra, por ejemplo, la primera lectura tomada del antiguo Código de la Alianza. Por lo tanto, la respuesta de Jesús al escriba con la cita del "Escucha Israel" nos ayuda a aclarar que conlleva a amar a Dios, una actitud que no puede entenderse como el mero sentimiento con el que una persona ama a otra por hacer el bien. En el Antiguo Testamento, amar a Dios es escucharlo, es confiar en su palabra prometedora, es condicionar la vida a la palabra. Amar a Dios equivale a decidirse por Dios con la totalidad del ser sin reservas. Amar a Dios significa actuar en rectitud de conciencia. Amar a Dios significa vivir en la libertad de los hijos de Dios. Amar a Dios significa dar la vida generosamente por Él. Amar a Dios significa abrazar a todos. La actualidad de la respuesta de Jesús a la cuestión propuesta por el escriba sobre el precepto más importante de la ley ilustra aspectos de hoy día. Por ejemplo, numerosos bautizados vacilan y se preguntan qué hacer en situaciones particulares, y todo porque no han decidido en realidad qué es lo más conveniente en la vida, qué es lo verdadero. Solo Dios es la causa por la cual vale la pena invertir todos los recursos vitales, la única en la que tiene sentido gastar la existencia. Solo por Dios hay que dar la vida, y solo por Dios en los hermanos y para los hermanos. La verdad del primer mandamiento depende de cómo se vive el segundo, el amor al prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo según la perspectiva de Jesús? Jesús introduce una novedad en el concepto del prójimo que supera toda barrera. No es solo al amigo o al consanguíneo, sino también al extraño o extranjero o incluso al enemigo. El prójimo no viene determinado ni definido por un listado de principios generales, sino por el amor concreto que descubre al otro y lo que puede hacer por él. Jesús nos enseña la realización perfecta de este amor concreto con su profunda compasión por cualquier persona necesitada, sana o enferma. En Jesús descubrimos el modelo supremo para hacernos próximos, para hacernos prójimos. El ejemplo donde inspirarnos en las situaciones de proximidad. Jesús se acercó a nosotros, abrazó nuestra humanidad, nos liberó de nuestra indigencia, nos arrancó del pecado y nos dio una vida nueva. Por eso, precisamente, podemos enumerarlas bajo una triple tipología, estas situaciones de proximidad. El amor al prójimo como atención solícita ante las necesidades del otro, como perdón y reconciliación con el enemigo y como servicio al amigo o al hermano. Pidámosle al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de ser capaces de vivir en la libertad de los hijos de Dios y poder hacer también nosotros uso adecuado, verdadero, auténtico, renovador del mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Paz y bien.